¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, hola Buenas Itati, noches, doctor. ¿cómo está? ¿Me escucha? Yo sí, perfecto. Hasta ahora la única que puedo ver es a Jacqueline, a María Aldana, a Valeria y a usted, Itati Anabela. ¿Qué pasa con los demás? Cortó la luz en Santo Tomé, profesor. ¿Y será que por eso no tienen tampoco internet? Qué problema, ¿no? Yo los voy a llamar, a ver, contéstenme a ver si me van a escuchar o no. Maciel María, ¿me escucha? Sí, profe, le escucho. Bien, Carla, Zacarías. Sí, doctor, te Bien, escucho. bien, 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 bien. Bueno, está bien. El tema es que me escuchen. Brizuela, por ejemplo, Gonzalo. Sí, Bien, bien. Higel también, ¿me escucha? sí, Doc, ¿me escucha? Sí, sí. Acá dice alumno Zoom. Vaya a saber quién es alumno Zoom. Bueno, mañana tienen un parcialito de hígado y vía biliar. Hoy los voy a dejar temprano para que repasen y no se acuesten muy tarde, ¿eh? Tienen que ir bien despiertos, así que les recomiendo que no se queden hasta tarde, duerman sus horas para estar tranquilos. Hoy vamos a ver un par de casos de cirrosis, tal vez uno de hepatitis, si nos da el tiempo, hepatitis autoinmune, aunque todavía no vieron hepatitis. Parece que hepatitis y cáncer de hígado lo pospusieron no para la semana que viene, sino para la otra. La semana que viene vamos a comenzar con la era de neurología, que va a ser bastante interesante. Tengo algunos materiales interesantes. Bueno, dicho esto, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver el primer caso. Este fue un caso que tuvimos hace un par de años en el hospital. El que hace el interrogatorio es un exalumno que ya debe estar recibido seguramente, o haciendo el PFO recibido. Vamos a escuchar el interrogatorio. Esta es la habitación 7 del Hospital de Santo Tomé. Allá está la puerta de entrada a terapia. Esta era una paciente que estuvo hace un par de años en Santo Tomé. Hola señora, ¿cómo se llama? Hola doctor, me llamo Nelia Echeverry. ¿Cómo se siente? La verdad doctor no me siento nada bien. ¿Por qué vino al hospital? Tenía dificultad para respirar. ¿Y sintió algo más? Sí, me empecé a sentir mareada, luego mi sobrino llamó al doctor y me trajeron acá a urgencia. ¿Hace cuánto que tiene la panza así? Desde diciembre se me empezó a hinchar la panza, después se me empezó a hinchar los pies y hace como ya 2 meses que ya no puedo caminar. Bueno, Nelida, vamos a examinarla. Se escucha un poco bajo, ¿no? Pero ¿alcanzaron a escuchar un interrogatorio, Vareiro? ¿Y Tati? ¿Se escuchó el Sí, interrogatorio? se escucha, doctor. Se escucha. Bueno, Sí, sí. usted me podría resumir 2 o 3 datos importantes. ¿Cómo podríamos empezar? Del interrogatorio. Si quiere lo repito, digamos, repetimos. Yo Pero quería pedirle cuénteme. si puede repetir, Doc, por favor. Bueno, vamos a repetir. Sí, yo no puedo levantar más el volumen acá. Hola señora, ¿cómo se llama? Hola doctor, me llamo Nelia Echeverry. ¿Cómo se siente? La verdad doctor no me siento nada bien. ¿Por qué vino al hospital? Tenía dificultad para respirar. ¿Y sintió algo más? Sí, me empecé a sentir mareada, luego mi sobrino llamó al doctor y me trajeron acá a urgencia. ¿Hace cuánto que tiene la panza así?
Desde diciembre se me empezó a hinchar la panza, después se me empezó a hinchar los pies y hace como ya 2 meses que ya no puedo caminar. Bueno, Nélida, vamos a examinarla. Bueno, evidentemente es un interrogatorio muy, muy reducido. Lo único que podemos sacar de interrogatorio, a ver si Miguel, usted me cuenta, a ver qué dato importante pudo sacar. Sí, doctor, que la paciente en realidad en principio consulta por disnea. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ah, perfecto. Bueno, y que ahí el doctor lo que se da cuenta es que tenía hinchado el abdomen, digamos, entonces le pregunta si tenía, hace cuánto tenía hinchado el abdomen, y ahí la paciente le comenta que hace varios meses tiene así y que empezó en el abdomen y luego en los miembros inferiores. Perfecto. Entonces, el tema principal sería el abultamiento abdominal de 3 meses o un poco más de evolución con edemas, ¿sí? La paciente, por lo que vemos, aparentemente está tolerando el decúbito. Tendríamos que explorar un poquito más acerca de la disnea. Si ella tenía disnea antes de aparecer los edemas, es decir, para investigar un poco la causa de la disnea. La disnea puede ser cardíaca o puede ser respiratoria. También podría tener una anemia la paciente, pero esas serían las principales causas, ¿no es cierto? Respiratoria, cardíaca. Si nosotros tratamos de asociar lo que presenta actualmente el abdomen abultado y los edemas, podríamos pensar que el origen de la disnea puede estar dado por una dificultad de la expansión del diafragma, por el abultamiento del abdomen. Una de las manifestaciones que pueden presentar los individuos que tienen un abdomen abultado, ya sea por líquido, por gas, en el caso del vólvulo enorme que vimos la otra vez, digamos, el vólvulo del sigmoide, un megacolon, eso levanta el diafragma, impide que el diafragma excursione normalmente y le causa disnea por el mayor trabajo respiratorio que tiene que hacer. Otra causa de disnea que podría estar asociada en un paciente que tiene un abultamiento abdominal y edema, donde sospechamos que el abultamiento abdominal se debe a la colección líquida dentro del abdomen, sería la posibilidad de que exista también derrame pleural, así como existiría líquido ascítico y edema, un síndrome ascítico edematoso se llama eso, síndrome ascítico edematoso. Son las hipótesis diagnósticas. El interrogatorio es muy deficiente. Tendría que preguntar entonces nuevamente acerca de cuándo comenzó su disnea, si tiene relación con el abultamiento y los edemas, si esto ya lo tenía de antes, si es hipertensa, si ha tenido, digamos, episodios de dolor torácico, si dónde vive, puede ser que viva en zona chagásica. Tendríamos que investigar un poquito las posibilidades de que tenga una cardiopatía hipertensiva, una miocardiopatía isquémica o que tenga alguna enfermedad que provoque miocardiopatía como el Chagas. Tendríamos que haberle preguntado si la paciente, a ver, dígame, Brizuela, por ejemplo, cuénteme usted lo que deberíamos haberle preguntado realmente. Si sospechamos que, sí, si sospechamos que es un síndrome ascítico edematoso. Sí. Adelante, Gonzalo. Sí, ¿y hace cuánto tiempo que viene teniendo el edema? Está bien. O si... dijo hace 3 meses, pero vamos a suponer que sospechamos que tiene un síndrome ascítico edematoso, es decir, que tiene ascitis. Entonces tendríamos que priorizar el tema de la ascitis para ir delimitando las posibilidades de diagnóstico diferenciales y tendríamos que evocarnos a preguntar acerca de las posibles causas de una ascitis. ¿Está? Sí. Entonces, ¿qué deberíamos preguntar? A ver.
¿Cuál sería? Ustedes vieron ya algo de esto. ¿Cuál sería una de las principales causas de ascitis? ¡Ey! Ayúdenlo. Sí, sí. María Maciel. ¿Se toma Y- alcohol? Claro, Claro, el porque alcoholismo, la es decir, tendríamos que pensar en la cirrótica. posibilidad de una cirrosis, ¿sí? Ujú. Sí, Digamos, cirrosis. como causa de la ascitis. Y la cirrosis a través de una hipertensión portal. ¿Eh? Y entonces deberíamos preguntarle acerca de posibles causas de una cirrosis, como por ejemplo el alcoholismo, si toma alcohol. Otra sería la posibilidad de que tenga una hepatitis crónica. Y dentro de la hepatitis crónica tendríamos que investigar la posibilidad del virus B o virus C. Para eso deberíamos preguntarle si ella tuvo alguna transfusión de sangre, alguna cirugía más o menos reciente o dentro de un tiempo, digamos, en el año, si utiliza tatuajes, piercing, es decir, descartar la hepatitis crónica como causa de cirrosis. Y después enfermedades más raras que, bueno, en el interrogatorio es muy difícil poder determinar por la anamnesis de una Wilson, una hemocromatosis, o bien incluso un hígado, una carcinomatosis, digamos, un hígado con neoplasia. De manera que hay algunas preguntas que deberían haberse hecho. Si esto, su ascitis y los edemas no es por hipertensión portal, hay otras enfermedades que pueden producir ascitis y edema, como por ejemplo el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico está asociado a varias enfermedades, una de ellas, la más importante o la más frecuente tal vez, es el riñón diabético, es el Quimesteli-Wilson, que me da un síndrome nefrótico, caracterizado por hipoaluminemia, edemas. Bueno, y ahí tenemos muchas causas, digamos, de ascitis, que algunas son provocadas por determinadas causas y otras por otras, y que se diferencian unas de otras de un procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento que nos permite diferenciar o aproximar y descartar algunos tipos de causas de ascitis de otras? González. El índice. Fuerte. Sí, sí, está bien, repítalo fuerte. El índice GASA. Gas, perfecto. Sí, sí. Bien. Es decir, puede ser mayor o menor de 1,1. ¿Está? Para eso es necesario tomar una muestra de sangre, dosar la albúmina plasmática y ver en el líquido acítico el contenido de albúmina. Se hace la relación y de acuerdo a eso uno sospecha determinadas causas que prevalecen sobre otras. Bien, dicho todo esto, tendríamos que examinar a la paciente y buscar algunos signos vinculados a la hepatopatía que puede dar origen a la ascitis y a los edemas, pensando de que la etiología es probablemente la más frecuente una cirrosis. Si tuviese una cirrosis, la misma habitualmente cursa con una insuficiencia hepática crónica. Esa insuficiencia hepática crónica y la cirrosis me van a dar algunos elementos como la ictericia, las manifestaciones hemorrágicas, los hematomas, las arañas vasculares, la hipertrofia parotidia, la pérdida del vello, en fin, algunos signos vinculados a la cirrosis alcohólica. Y con respecto a la ascitis, si es por hipertensión portal, podríamos ver entonces la matidez desplazable, podríamos encontrar circulación colateral en el abdomen,
vamos a ver qué es lo que... Esto lo hicieron los alumnos hace 2 años, el caso. No han tenido la oportunidad de ilustrarlo como yo hubiera querido. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, que tiene un abdomen abultado, que se ve algo de circulación venosa, no muy pronunciada, pero acá se ven las venitas. Y acá seguramente le hicieron una evacuación del líquido acítico, una paracentesis que puede ser o diagnóstica o bien terapéutica. Siempre se impone la punción diagnóstica. Y en esa punción diagnóstica vamos a incluir el dosaje de la albúmina, la citología, buscando células neoplásicas que podrían dar origen a este abdomen, una carcinomatosis peritoneal, una peritonitis tuberculosa, y cultivo de ese líquido, cultivo del líquido. Bien, voy a seguir con la siguiente. Y acá encontramos el signo de Godet, los edemas, con el signo de Godet que al presionar deja una fóvea. Bien, vamos a ver qué dice el laboratorio. Tenemos un hematocrito bajo, anemia, leucocitos normales, una glucemia poquito elevada, una creatinina elevada, sí, una urea elevada, y un colesterol algo aumentado. No tenemos bilirrubina, acá sí, tenemos bilirrubina aumentada, predominio de la directa. Tenemos es decir, en el límite superior, la transaminasa, una fosfatasa algo aumentada, albúmina baja, 2,7, gamma GT, aumentada, una protrombina descendida con un RIN superior a 1,15. Se hizo cultivo, fueron negativos los cultivos. Tiene un score de MEL que después vamos a ver qué es, y el Chill-Pugh. Tal vez esto tienen que recordar en qué se basa, al menos qué parámetros se miden con estos scores para poder aventurar un pronóstico acerca de la gravedad de la patología. Bueno, las imágenes, hay una radiografía de tórax que está mostrando un derrame acá, y hay líquido en la cavidad. En la ecografía es un procedimiento útil para ver las características del hígado, y en este caso es un hígado micronodular, como corresponde a la cirrosis alcohólica, la cirrosis del ENEC, un hígado micronodular. En cambio, las hepatitis crónicas producidas por virus B o virus C, en general, son imágenes macronodulares. Es una cirrosis que tiene una característica macronodular, la de las hepatitis postnecróticas. Vamos a ver, dentro de las prácticas, Para una paracentesis diagnóstica, se inserta una jeringa de 20 a 50 mililitros a la aguja de calibre 20 o 22. Para la paracentesis terapéutica, se utiliza una hoja de bisturí del número 11 para crear una pequeña incisión cutánea que permita el paso del catéter sin tensión.
Se conecta a un catéter montado sobre una aguja y conectado a una jeringa de 5 a 10 mililitros. Existen dos técnicas para hacer avanzar el catéter. El objetivo de estas técnicas es evitar que se alineen los sitios de punción de la piel y del peritoneo, lo cual reduce la posibilidad de fuga de líquido de ascitis después del procedimiento. Para la técnica de inserción angular, la aguja se sostiene a 45 grados conforme se avanza el catéter a través de la piel. Se mantiene la aguja a 45 grados conforme pasa a través de los tejidos profundos y alcanza la cavidad peritoneal. Para el método en Z, se aplica tracción a la piel, la cual desciende unos 2 centímetros antes de insertar la aguja. Una vez que la aguja penetra la cavidad peritoneal y el líquido fluye a través de la jeringa, la piel se libera. La piel se deslizará a su posición original cuando se retire la aguja. Cuando el catéter se coloca en la cavidad peritoneal, se sostiene la jeringa con la mano dominante y se conserva estable la aguja con la mano no dominante, la cual se mantiene contra la piel del paciente. Se hace avanzar la aguja con lentitud en incrementos de 3 milímetros. Se realizan aspiraciones breves más que aspiración continua conforme se hace avanzar la aguja. La aspiración continua evita que se introduzca parte de la pared intestinal o del epiplón en el extremo de la aguja. Cuando se penetra la cavidad peritoneal, se puede percibir una pérdida de la resistencia. Una vez que el líquido de ascitis se encuentra en el interior de la jeringa, se estabiliza la aguja y se hace avanzar el catéter montado sobre una aguja. Puede retirarse la aguja y se conecta una jeringa de 60 mililitros al catéter con el objeto de obtener líquido para estudios diagnósticos. Para retirar grandes cantidades de líquido, puede unirse un sistema de tubos al catéter, los cuales se conectan a contenedores. No hay lineamientos sobre la cantidad máxima de líquido que puede retirarse durante una paracentesis de gran volumen. Sin embargo, se incrementa el riesgo de disfunción circulatoria después de paracentesis cuando se retiran más de 4 o 5 litros de líquido de ascitis. En general, se recomienda administrar 6 a 8 gramos de albúmina por litro de líquido retirado cuando se extraen más de 5 litros de líquido de ascitis. Cuando se han retirado 60 mililitros para la paracentesis diagnóstica o cuando se ha extraído la cantidad programada para la paracentesis terapéutica, se retira el catéter y se aplica un apósito estéril oclusivo en el sitio de punción. Se envía el líquido de ascitis al laboratorio para análisis. Además, se envía un tubo para cuantificación de albúmina y de proteínas totales, así como un tubo con ETA para recuento celular y diferencial. Se efectúa la inoculación directa de las botellas de hemocultivo al lado de la cama. Según sean las manifestaciones clínicas, pueden solicitarse otras pruebas de laboratorio, las cuales incluyen amilasa, deshidrogenasa láctica, glucosa. Bien. Ustedes vieron que la muestra puede tener un aspecto citrino, amarillento. Eso es lo habitual en la hipertensión portal por cirrosis, porque ese líquido está teñido también con pigmentos biliares. Pero en otros casos, cuando no es la etiología, la cirrosis, la hipertensión portal, se puede encontrar un líquido lechoso por presencia de kilomicrones, o bien un líquido hemático, como puede ocurrir en la carcinomatosis peritoneal. Vamos a ver en el tutor qué es esto del Chill-Pugh que ustedes deben recordar, que lo que se evalúa es la presencia de ascitis, si no hay, si es leve o moderada, la cantidad de bilirrubina, la albúmina y los factores de coagulación que se evalúan por el tiempo de protrombina o se estandariza por el RIN. La presencia de encefalopatía, si existe, o la profundidad del daño provocado sobre el encéfalo,
por los productos metabólicos que el hígado no puede metabolizar. Fundamentalmente el amonio y los derivados del amonio. Otro índice que se utiliza es el MEL. Esto es una calculadora que la tienen en internet, uno la puede bajar a la calculadora, y se basa, bueno, y las unidades pueden ser en milimoles o miligramos por decilitro, que es lo que acostumbramos nosotros acá en el país. Y tiene el RIN, la bilirrubina, miligramo por decilitro, la creatinina, acá no está puesta, y algunos evalúan el sodio en un MEL modificado. Y también pregunta, sí o no, si el paciente está sometido a diálisis y ha recibido 2 sesiones en los últimos 7 días. Y esto lo calcula. Y de acuerdo al valor, nos da un pronóstico con respecto a la mortalidad dentro de los próximos meses. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Un paciente con cirrosis presenta oliguria. ¿Perdón? No escucho. ¿Un paciente con cirrosis puede presentar oliguria o anuria? ¿Puede presentar qué? Oliguria o anuria. Oliguria o anuria. Y sí, puede presentar una insuficiencia renal. Anuria, no. La anuria es la detención total de la eliminación de orina. Las anurias ocurren en las uropatías obstructivas, ya sea por obstrucción por cálculo o tumores que impiden la eliminación de la orina, la anuria. En general, el aumento de la urea y la creatinina se deben a un problema obstructivo y mejoran al desobstruir la vía urinaria. Ahora, la oliguria sí puede estar presente. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden tener una hipovolemia relativa o incluso un síndrome hepatorrenal con oliguria. Estos pacientes pueden tener oliguria. Y habitualmente presentan elevación de la urea, hay un déficit de perfusión renal, y pueden llegar a tener entonces una insuficiencia renal por ya un daño renal establecido. Acá no sé si... Gracias, doctor. No, acá... bueno, acá tenemos un artículo sobre cirrosis que ustedes lo pueden buscar tranquilamente en internet, es decir, yo cuando pongo estos casos en la plataforma, ese icono que lo lleva a un artículo en general no funciona porque el link son archivos que están dentro de mi computadora, ¿tá? No van con el PowerPoint. Entonces no les mando la referencia para que ustedes busquen, como sería en este caso donde yo estoy buceando en mi disco, ¿tá? Y acá, bueno, yo a veces recomiendo la Wikipedia porque es digamos, un fácil acceso que les da, en general son artículos que están revisados, algunos traen algunas cosas discordantes, pero en general es una información bastante a mano para poder consultar, por ejemplo, las etiologías, las causas, la etiopatogenia, las fases de una cirrosis, el síndrome hepatorrenal, una insuficiencia renal, prerrenal funcional, irreversible en general. Dice prerrenal porque es un déficit de perfusión, un problema hemodinámico que lleva al fracaso de la función. Y en general puede ser reversible y no determinar una alteración de la estructura renal. ¿tá?
Se produce por una intensa vasoconstricción renal que conduce a una insuficiencia renal que se establece en el plazo de días o semanas de forma muy agresiva y tiene un pronóstico fatal si no se trata adecuadamente. Estos pacientes hay que dializar. Pero puede ser reversible. La encefalopatía hepática, bueno, de esto tenemos que hablar. Voy a volver para atrás a ver cómo cuerno cierro esto sin que me vaya de la... Vamos a ver acá. Ahí me fui de la... A ver. Ahí está. Bueno, el tema es que la cirrosis puede cursar con una insuficiencia hepática crónica. Y esta va a estar manifestada, digamos, por trastornos de la coagulación y por todos los estigmas que fuimos mencionando, la hipertrofia parotídea, la ginecomastia, la pérdida del vello. Y las complicaciones es la aparición de hipertensión portal. Y otra complicación es la aparición de una insuficiencia hepática aguda sobre una cirrosis compensada que tenía una insuficiencia hepática crónica, pero ahí aparece en forma brusca la agravación del cuadro y aparece la encefalopatía. Deben recordar que cuando hablamos de insuficiencia hepática aguda, propiamente dicha, ocurre en hígados sanos y se presenta desde el momento que empiezan los síntomas y la ictericia hasta que aparece la encefalopatía, pueden transcurrir alrededor de 8 semanas. Pero ocurre en hígados previamente sanos. En hígados dañados por una enfermedad, como estamos hablando, la cirrosis, aparece distintos grados de insuficiencia hepática, pero también puede aparecer una agudización que lo conduzca rápidamente a una encefalopatía en un plazo breve, sobre todo cuando existen complicaciones de la cirrosis, como por ejemplo, una hemorragia, hipovolemia por hemorragia, deshidratación, un proceso infeccioso, ¿verdad?, que lo lleva a la encefalopatía en forma rápida. Cuando hablamos entonces de complicaciones de la cirrosis, una de ellas es la hipertensión portal, la aparición de ascitis que se reproduce con algunos con mucha facilidad y obliga a evacuaciones periódicas, extraer a veces 4 o 5 litros para aliviar al paciente en cuanto a esa dificultad por el diafragma elevado, pero se vuelven a repetir. Y ahí decía en el video que después de la evacuación se administra albúmina. Y hay una preguntita por ahí de cómo se trataba, digamos, el síndrome post-evacuación del líquido ascítico de abundante cantidad y el disturbio hemodinámico y la hipotensión que se produce. Ustedes, no sé si contestaron esa pregunta. La falsa, es decir, la respuesta verdadera decía, ¿cuál es de todas la falsa? La dopamina. Todas las otras eran correctas, la reposición de volumen. Y un vasoconstrictor esplácnico, una droga que tiene un efecto vasoconstrictor esplácnico. ¿Cuál sería, Cáceres? ¿Recuerda? En el síndrome post-evacuación del líquido ascítico. Sí, a ver, ahí está murmurando Fernanda, creo, Martínez, estaba con los labios, ¿no? ¿No recuerda? Yo no me acuerdo, profe. ¿Alguien? A ver, Sergio, Morel. ¿Cuál? Terlipresina, profe. La terlipresina, ¿y la otra?
Midodrine. ¿Le suena? ¿Midodrine? ¿O no? Bueno, son vasoconstrictores de Plánico, digamos, para producir una vasoconstricción venosa que lleve, digamos, volumen al torrente circulatorio. Bien, vamos a ver ahora otro paciente. A ver, acá. Bien, estos son casos que hemos visto hace un par de años con otros alumnos de años anteriores que ahora ya van a estar terminando, y concurrían al hospital y recogían imágenes y sobre un escenario poníamos interrogatorio y concursábamos y veíamos, por ejemplo, de los 10 alumnos de la comisión, que se repartieran en 5 grupos de 2, que uno hiciera de paciente y el otro hiciera de médico, y al mejor interrogatorio lo premiaban. Bueno, en realidad ni medalla de bronce, ¿no? Porque eran bastante flojitos. Vamos a ver 2 interrogatorios sobre el mismo caso. Hola, señor, ¿cómo está? Y más o menos nomás, doctor. ¿Cómo se llama? Juan Pérez. ¿Cuántos años tiene? Tengo 58 años. ¿Por qué viene al hospital? Y vine porque vomité de color. ¿Con sangre? Sí, con sangre roja. ¿Y hace cuánto comenzó? Y comenzó ayer. ¿Y fue cambiando el color? Sí, cada vez como que se pone más rojo, más fuerte el color. ¿Y es la primera vez que le pasa? No, ya me había pasado una vez hace unos 3 meses y hace unos 6 meses más o menos también me había pasado lo mismo. ¿Y sintió dolor? No tenía ningún dolor. ¿Toma alcohol, Juan? Sí, por ahí puede ser. ¿Los fines de semana, por ejemplo, toma alguna cerveza, algún vino? Sí. ¿Y los miércoles también podría tomar? Puede ser. ¿Y si su amigo lo invita un lunes? Y sí, me puedo hacer un espacio, puedo ir. Bueno, ¿sintió mareos? Un poquito. ¿Cuándo tuvo el mareo? Y ayer después que estaba vomitando. ¿Se le hinchó la panza? Sí, tengo un poco hinchado hace un tiempo, ya hace una semana, unos meses. ¿Se acuerda si tuvo hepatitis? No me acuerdo. ¿Y se puso de color amarillo su piel? A ver, sí, un poquito. Puede ser, la verdad no miré mucho. ¿Y también orinó oscuro? Sí, ese sí. ¿Y cuando fue de cuerpo, de qué color era? No vi muy bien, pero era como oscuro, casi negro. ¿Tiene algún piercing? No, esa cosa no. ¿Y le hicieron alguna transfusión de sangre? No, ¿qué es eso? ¿Que me pasó sangre? No tengo. ¿Y tuvo alguna cirugía? No. Bueno, Juan, lo vamos a examinar. Bueno, doctor. Bien. Vamos a resumir un poco los datos del interrogatorio. Ezequiel, ¿qué le parece? Cuénteme un poquitito a ver qué datos positivos, digamos. La edad del paciente, que relató tener 58 años, acerca de cómo va al baño, digamos, no le escuché bien la parte de las heces, pero sí la orina de color oscuro. Perdón, Ezequiel. Sí. ¿Cuál sería el problema, digamos, por dónde tenemos que empezar para hacer el diagnóstico, digamos? ¿Qué es el motivo de consulta o el síntoma principal o algo para a partir de ahí tratar de lucubrar un diagnóstico, digamos?
Claro, claro. Lo que no me acuerdo bien la primera parte porque la escuché medio mal, Vamos pero a creo escucharlo. que relató con la coloración de piel. Por eso, vamos a escucharlo de nuevo. Vamos Bueno. a escucharlo de nuevo. Pero antes, quiero aclarar algo que a lo mejor no quedó claro en intervenciones mías anteriores. Habíamos hablado de ictericia del embarazo. Es decir, dentro de lo que conocemos como síndrome coledociano, ictericia, colia, coluria, ¿sí?, teníamos la obstrucción del colédoco, es decir, la obstrucción extrahepática, y teníamos como causa la obstrucción intrahepática. Y dentro de las causas de obstrucción intrahepática, a la cual le llamamos colestasis intrahepática, ¿sí?, estaban las ictericias que se ven en el embarazo. Y las ictericias del embarazo pueden ser enfermedades propias del embarazo o bien causadas por los mismos agentes que pueden producir ictericia en pacientes no embarazadas, como por ejemplo una hepatitis o una intoxicación medicamentosa. Ahora, las que no tienen una causa, digamos, común con otras ictericias de cualquier mujer, sino que se dan dentro del propiamente del embarazo y son causadas o relacionadas al embarazo, cuya causa exactamente no se conoce. Hay hipótesis de por qué ocurre, por qué algunas sí y otras no, ¿verdad? Y dentro de estas causas está la colestasis intrahepática del embarazo y está la atrofia amarilla aguda del embarazo. La colestasis del embarazo ocurre habitualmente en la segunda mitad del embarazo y estadísticamente es más frecuente en el segundo trimestre del embarazo. Es decir, y dentro del segundo trimestre, alrededor de quinto o sexto mes, estadísticamente varía en América y varía en Europa, es decir, pero tomaríamos más o menos el sexto mes del embarazo. Ahora, eso no quiere decir que algún caso no pueda verse a lo mejor en el tercer mes, donde es frecuente la otra complicación, que es la hiperemesis gravídica. Ahora, esta patología, la colestasis del embarazo, cursa con intenso prurito debido no a los pigmentos biliares, sino a los ácidos biliares. La patología es benigna, se recomienda, digamos, la interrupción del embarazo previa maduración fetal, se trata de llegar a un feto viable. Y después, bueno, con maduración pulmonar, etcétera, y pacientes que nacen con bajo peso, en las salas de neonatología, después se los recupera. Los problemas de la paciente terminan con el parto a la cesárea. En cambio, la atrofia amarilla aguda ocurre al final del embarazo. Tercer trimestre y del tercer trimestre, octavo, noveno mes de embarazo. La patología es grave. Produce una atrofia del hígado, que habitualmente se lo asocia a otros síndromes como el síndrome HELLP. No son iguales, tienen algunas diferencias, y se los identifica como patologías asociadas a la preeclampsia o a la gestosis gravídica o a la gestosis del embarazo. Bueno, dicho esto, habíamos visto entonces algunas causas de ictericia prehepática donde no hay coluria y no hay acolia. Habíamos visto ictericias extrahepáticas donde hay acolia y coluria. Y estamos viendo ahora estas ictericias que refiere el paciente, donde la orina
es oscura y donde la materia fecal no es clara. Puede haber normocolia o incluso hipercolia. Es decir, porque son ictericias que se generan por daño del hepatocito. Son ictericias de causa hepática. No son ni prehepáticas ni poshepáticas como hemos visto hasta ahora. Y en este capítulo están las enfermedades del hígado, del hepatocito, ¿sí? Y lo que van a ver después, que son las hepatitis. Y dentro de las hepatitis están las hepatitis por virus hepatotropos, virus A, B, C, D, sigue el abecedario, u otros virus que pueden provocar en los niños enfermedades eruptivas y que pueden dar, digamos, un toque hepático. Lo mismo que las hepatitis reaccional inespecífica que se puede ver en septicemia, en una sepsis, puede haber aumento de la bilirrubina, y una ictericia hepatocelular inespecífica, se llama hepatitis reaccional inespecífica de la sepsis. Entonces, y las hepatitis autoinmunes, que cursan entonces con ictericia, con coluria, pero sin acolia. Están dentro del hepatocito el problema. Entonces, en la cirrosis aparece este tipo de ictericia. Vamos a ver entonces, a repetir, para tratar de ver cuál es el principal síntoma y a partir de ahí empezamos a lucubrar los posibles diagnósticos diferenciales. Hola señor, ¿cómo está? Y más o menos nomás, doctor. ¿Cómo se llama? Juan Pérez. ¿Cuántos años tiene? Tengo 58 años. ¿Por qué vine al hospital? Y vine porque vomité de color. ¿Con sangre? Sí, con sangre roja. Vomitó de color. Bien. ¿De qué color puede ser el vómito, Sergio? Puede ser roja rutilante o puede ser en pozos de café. Bien, bien. Él dice que era roja. Entonces, ¿de dónde puede provenir esta sangre roja? Del esófago. Del esófago. ¿Y provocada por qué causas? 2 o 3 causas, mencióneme, o 2 causas nada más, que se puede dar en este paciente, por ejemplo. Puede ser por una extravasación por la hipertensión portal. Bueno, es decir, la ruptura de una varice esofágica, porque puede tener hipertensión portal. Y la otra es un desgarro esofágico. El Mallory-Weiss. Eso es síndrome de Mallory-Weiss. El Mallory-Weiss, desgarro esofágico, puede verse en los pacientes alcoholistas, el esfuerzo de las arcadas que suelen tener las pituitas, y las arcadas pueden provocar ese esfuerzo, un desgarro de Mallory-Weiss. Pero lo más común son las varices esofágicas si uno ve abdomen abultado, y circulación colateral y matidez desplazable. Pero ya estamos pensando entonces, por lo que él dice, vomité sangre roja. Entonces tenemos 2 posibilidades nada más. Investigar el tema de la sangre que proviene del esófago, y en ese caso, varices esofágicas, Mallory-Weiss, o bien una posibilidad más alejada, porque no encontraríamos un enfermo, digamos, que esté hablando tranquilamente, encontraríamos un enfermo excitado, inquieto, o con el sensorio deprimido. Si los encontráramos que está inquieto, que no nos contesta bien, que está nervioso, o que en el sensorio deprimido, y vomitó sangre roja, incluso él no nos estaría relatando, estaría confuso o estaría excitado, pero ese dato de la sangre roja la podríamos obtener por un familiar que nos dice, mire, mi marido vomitó rojo. ¿Qué estaríamos pensando en ese caso? ¿De dónde puede provenir esa sangre roja? Es fácil, ¿eh? Arce, ¿qué le parece, Juan? No. Ahí me descolocó totalmente, obvio. ¿Perdón? Me descolocó no se entendió totalmente. la pregunta, doctor. No entendió la pregunta. Bueno, vamos a suponer que el paciente no está tan tranquilo como él, hablando, contestando. Digamos, esto nos hace pensar 2 cosas. Primero,
que la hemorragia no fue muy importante. Que ha vomitado, pero pequeñas cantidades de sangre roja. ¿Por qué, digo? Porque si fuera, digamos, más de 2 litros, el 40%, estaría chocado, estaría inquieto, estaría hipotenso, estaría confuso, cuando la hemorragia es muy abundante. El paciente se lo ve tranquilo. Puede ser que a lo mejor, si yo lo siento a él, baje la presión, ¿sí? Se ponga más taquicárdico, y esto evidencie, digamos, una hipovolemia oculta que está compensada con los mecanismos que tiene el organismo, de vasoconstricción, y estando acostado, bueno, está, pero si lo siento, ahí va a aparecer el descenso de la presión, se va a marear, van a aparecer síntomas de hipovolemia. Entonces, yo tengo que pensar que él perdió menos de 2 litros, seguro, porque no está chocado y me está hablando bien. No sé cuánto. Para eso tendría que continuar el examen, ver si tiene hipotensión ortostática para evaluar la magnitud de la pérdida. ¿Tá? Y pienso que esa sangre roja vino del esófago. Pero si el enfermo no estuviera lúcido como él, estuviera inquieto, estuviera con el sensorio deprimido, y la esposa me dice, vomitó sangre roja, tengo que pensar en un Forres 1A. Forres 1A. Esa sangre vino de una úlcera sangrante en chorro. Les mostré el chorro, la canilla, el chorro, abundante, abundante, abundante. No hay tiempo de estacionarse en el estómago, la vomita, ¿tá? Y sigue sangrando, y este individuo que está con trastorno del sensorio o excitado, son síntomas del shock inminente. Y a lo mejor ya está, ya con una presión arterial de 80. Entonces, ustedes ven lo que es la clínica, lo que es las hipótesis diagnósticas, lo que es el pensamiento, el razonamiento. Claro, esto no lo enseñan. Pero con la clínica que usted nos da de ictericia, abdomen globoso, que se dio ahí, nos hace pensar que tiene una circulación colateral con hipertensión portal, eso no causa varices esofágica. Eso es lo que nos guía. Está bien, correcto, pero yo antes de tener esa información, ustedes ya escucharon un interrogatorio, pero si no lo hubieran escuchado, ustedes ya con esto ya van elucubrando. En la medida que aparecen, digamos, los primeros elementos, yo ya tengo que usar la cabeza, ya tengo que ir pensando, ¿por dónde voy a seguir? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué voy a mirar? ¿Está? Entonces, fíjense qué interesante, cuando él me está contando que vomitó sangre, fíjense el razonamiento que hicimos. El tipo está lúcido, no está chocado, sé ya que ha perdido menos del 40% de la volemia, sé que para establecer tengo que hacer alguna maniobra, que lo voy a tener que sentar, ver el descenso de la sistólica, para evaluar si tuvo menos de 750, entre 750 y 1500 o 1700 o más. Más lo descarto porque no está chocado. Ahora bien, estamos en este escenario. Pero, ya que estamos, le digo, si el paciente me lo traen, y me lo traen con inquietud, con excitación, está incoherente o está deprimido, y me cuentan que vomitó sangre roja, ahí tengo que pensar que está con una hemorragia activa, un Forres 1A. ¿Está? ¿Por qué? Y porque la sangre es roja. Y es muy raro que en una varices esofágica, ¿sí?, venga con sangre roja de tal magnitud que podría ser, digamos, pero en general es hemorragia venosa, varices esofágica, y no es tan abundante como en el Forres A, donde ustedes vieron la arteria que está chicoteando, y es una arteria. Doctor, en el caso de la hemorragia por sangrado de las varices, ¿son casos siempre agudos o puede ser algo crónico? ¿Qué cosa? ¿El sangrado? Ajá, no entiendo. El sangrado.
El sangrado en O sea, por general ejemplo, que el paciente también refiere que tenía hipertrofia, pero podría ir con melena, por ejemplo. Claro, yo no sé si interrogó, pero el médico interrogó, pero seguramente habrá tenido melena. Si Por eso le tiene, pregunto, ¿sería algo un poco más crónico en el tiempo? a ver, va a tener melena en el caso de que esa sangre, parte de esa sangre, no se expulsa al exterior. Parte de ese sangrado, ¿sí?, vaya al estómago y ahí puede llegar a tener incluso, esa sangre retenida, puede llegar a tener una hematemesis, pero ya en borra de café, ¿está? No de sangre roja. ¿Está claro? Va a ser la magnitud del sangrado. La varices esofágica en general es venosa, la presión dentro de la vena es baja, hay mecanismos también de detención espontánea, digamos, de la hemorragia, puede suceder la detención espontánea, y en el caso de que esa sangre sea digerida, puede llegar a aparecer melena. ¿En cuánto tiempo va a aparecer la melena después de un episodio de sangrado? Rápido. 24 a 48 horas. Sí. No, Sí, bueno. la respuesta es la palabrita. Depende. Vamos, depende. Depende De la de cada paciente. velocidad del tránsito intestinal. Si el tránsito intestinal es normal, en general, el bolo alimenticio o la sangre o lo que hubiese en el estómago tarda alrededor de 6, 8 horas hasta llegar, digamos, al sigmoide, ¿está? Entre 6, 8 horas, es decir, esa sangre que está, digamos, transcurriendo por el intestino, va a transformarse por las bacterias en hematina, es decir, el color negro, alquitranado, la consistencia, y va a dar melena. Si el tránsito está muy acelerado, y a lo mejor vamos a tener una sangre un poco roja. Y si el tránsito está muy lento, y va a tardar a lo mejor más de 8 horas, 16, 24 horas en aparecer la melena. Depende. Bien. Entonces, estas son elucubraciones que hicimos sin ir más allá. Y vamos a ver si seguimos con el interrogatorio que aparece. ¿Y hace cuánto comenzó? ¿Cuánto? Y comenzó ayer. Ayer. ¿Y fue cambiando el color? Sí, cada vez como que se pone más rojo, más fuerte el color. ¿Y es la primera vez que le pasa? No, ya me había pasado una vez hace unos 3 meses y hace unos 6 meses más o menos también me había pasado lo mismo. ¿Y sintió dolor? No tenía ningún dolor. ¿Toma alcohol, Juan? Sí, por ahí puede ser. ¿Los fines de semana, por ejemplo, toma alguna cerveza, algún vino? Sí. ¿Y los miércoles también podría tomar? Puede ser. ¿Y si su amigo lo invita un lunes? Y sí, me puedo hacer un espacio. Un espacio. Puedo ir. Bueno, ¿sintió mareos? Un poquito. ¿Cuándo tuvo el mareo? Y ayer después que estaba vomitando. ¿Se le hinchó la panza? Sí, tengo un poco hinchado hace un tiempo, ya hace una semana, unos meses. ¿Se acuerda si tuvo hepatitis? No me acuerdo. ¿Y se puso de color amarillo su piel? A ver, sí, un poquito. Puede ser, la verdad que no me miré mucho. ¿Y también orinó oscuro? Sí, ese sí. ¿Y cuando fue de cuerpo, de qué color era? No vi muy bien, pero era como oscuro, casi negro. ¿Tiene algún piercing? No, esa cosa no. ¿Y le hicieron alguna transfusión de sangre? No, ¿qué es eso? ¿Que me pasó sangre? No tengo. ¿Y tuvo alguna cirugía? No. Bueno, Juan, lo vamos a examinar. Bueno, doctor. Bueno, evidentemente es una persona que toma alcohol en cantidad. En general, el alumno que hizo de paciente, digamos,
interpretó bien la psicología del alcoholista, porque la terminología que utilizó es bastante común escuchar en alcohol. Además me gustó el lenguaje, me hizo un espacio para tomar una copita. Y le pregunta si los lunes, si los martes, si los miércoles. Sí. Bueno. Me gustó. Y aparece entonces el abdomen abultado. Ahora lo que tendríamos que buscar es los estigmas. Los estigmas del cirrótico, que son las telangiectasias, los hematomas, el sangrado fácil, digamos, con los golpes, la hipertrofia parotidia, la ginecomastia, la pérdida del vello, la circulación colateral. Y el paciente vive con estos signos. Y vuelvo a repetir, hasta que se complica con una descompensación. Si trabaja en el campo, por ejemplo, con estos días de calor acá en el Chaco, y no sé cómo estará en Corrientes y en otro lado, pero acá 42 grados, una sequía terrible, la deshidratación, el golpe de calor, la misma hemorragia por las varices, todo esto puede descompensar al paciente y llevarlo a una encefalopatía hepática, es decir, a una agudización, la aparición de una insuficiencia hepática aguda sobre una insuficiencia hepática crónica. Entonces, vuelven a recordar entonces de que la insuficiencia hepática aguda se da en hígado sano, pero en hígados enfermos puede haber entonces una reagudización en cualquier momento, entre que la anoxia que desencadena y la aparición de encefalopatía en general puede llegar a ser breve incluso el tiempo. Bueno, vamos a mirar qué tenía en el examen. Acá ven claramente la circulación colateral, hay una maniobra que ustedes pueden verla en semiología para ver, comprimir la vena y ver por dónde se llena. El ombligo desplegado, la coloración de la piel, las palmas, la palma hepática, característica. Profe, sí. una pregunta. La maniobra para saber de qué lado viene el flujo, sí. ¿Para qué sirve? Y para ver de dónde viene la circulación. Si hay, digamos, una hipertensión portal, viene de la vena porta, o al revés, la suprahepática. Aunque no se produce ascitis en el caso de... Hay una pregunta de esa. ¿En qué caso no hay ascitis? Cuando hay obstrucción de la suprahepática. Pero puede haber vena dilatada. Coloración amarilla de la piel. Aquí en este examen físico de la pierna, ves que también tiene un rash petequial, que tiene esas manchas rojas que no cambian o se palidecen cuando lo aprieta. Esto significa que son pequeñas hemorragias debajo de la piel. Bueno, ahí se debe tomar un portaobjeto, la vitropresión. Recuerda, la vitropresión, es decir, con un portaobjeto transparente, por el portaobjeto de laboratorio. Uno comprime con el portaobjeto y es la mejor manera de observar si esta lesión rojiza desaparece con la vitropresión. Vitropresión, la presión a través de lo que yo puedo ver a través de un vidrio. Porque si no, a través del dedo, puedo imaginar que no, pero en realidad hay que hacerlo a través de un vidrio. Si desaparece con la vitropresión, estaríamos en presencia de qué tipo de lesión que puede aparecer en la cirrosis. ¿Qué sería? Una lesión. Claro, una telangiectasia aráneas. Las pequeñas telangiectasias, que son dilataciones capilares, ¿sí? Que al comprimirla
desaparece la sangre que hay adentro del capilar y si palidece. ¿Está? En cambio, si es una sufusión hemorrágica, una petequia, ¿sí? Esa no desaparece. Esto es muy común en personas con problemas de fallo hepático, ya que no hacen las proteínas de coagulación, por lo tanto sangran muy fácil. Tú puedes ver que la piel, todos lados está muy amarilla, y cuando le pedimos que abrimos los ojos, le ves que la conjuntiva la tiene muy, muy amarilla. Fíjense la hematomita. Bien. A ver, Sergio. ¿Se me fue? Sergio, Daniel. ¿Qué escuchó? Sí, doctor. ¿Y qué escuchó? No puedo escuchar, mi internet se está cortando, por eso apagué el video. Pero caramba. Bueno, entonces vamos a ver a don Arce, a ver. ¿Eh? ¿Un galope? Un galope. Firmapaz me contestó. Apareció Firmapaz por ahí. Bueno. Un galope. Muy bien. Entonces ahora vamos a usar otra vez el razonamiento. Este es un enfermo alcoholista que tiene una cirrosis, que tiene varices esofágicas y sangró, y que tiene galope. Y que, no sé si dijo que le faltaba el aire en algún momento, no sé, no se le interrogó. ¿Por qué puede tener galope? ¿Qué indica un galope de suma o un ritmo de galope? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. ¿Por qué este paciente podría tener una insuficiencia cardíaca? ¿Por sobrecarga de las cavidades derechas podría ser? ¿Y por qué tendría sobrecarga de cavidades derechas? ¿Por el compromiso hepático? Y en general estos pacientes no tienen presión venosa alta. Suelen estar hipovolémicos, tienen edema, tienen ascitis, tienen daño, tienen hipoluminemia, hay una permeabilidad, puede haber permeabilidad capilar aumentada, digamos, o bien por ley de Starling, pero en general son pacientes que tienden a la... Puede ser porque el paciente tenga una hipertensión arterial, o sea, tenga un aumento, o sea, tenga una postcarga que debe ser aumentada. A ver, por eso. Vamos a pensar, si no lo conociéramos al paciente, y viene un paciente que puede referir o no disnea, probablemente refiera disnea y uso de almohada, ¿sí? Y le encontramos un galope. Nosotros podemos pensar, tiene insuficiencia cardíaca. Ocultaríamos las bases si tiene crepitante. Y pensaríamos, ¿cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca? Y la miocardiopatía hipertensiva, paciente hipertenso que desarrollan insuficiencia cardíaca, un paciente con una miocardiopatía isquémica, entonces pacientes que tienen alteración de irrigación en las coronarias y terminan dando insuficiencia cardíaca. Puede tener una patología valvular, sí, como cualquier vecino. Pero en este es un alcoholista. Entonces, puede no tener ninguna de las que mencionamos. Y ustedes tienen que conocer que este tipo de pacientes alcoholistas con cirrosis pueden tener una causa de insuficiencia cardíaca que requiere incluso un tratamiento un poco diferente a las otras causas. Y un pronóstico húmedo. Un poco diferente. ¿Cómo? ¿Sergio? Very húmedo. Very húmedo. Ajá. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué se produce? Déficit de vitamina B. Sí, señor. Tiene una miocardiopatía alcohólica.
una miocardiopatía dilatada, donde uno de los factores es el déficit de la vitamina B. Y el otro, el daño que produce el alcohol sobre las fibras del miocardio. Entonces, si esto es cierto, tendríamos que encontrar en la radiografía de tórax, ¿qué cosa? ¿Cómo estaría el corazón si tiene una miocardiopatía tipo beriberi o una miocardiopatía alcohólica? ¿Cómo estaría el corazón? ¿Pequeño o grande? ¿Sí? Dilatado. Grande. Grande, una miocardiopatía dilatada. Entonces le hacemos la radiografía y antes vemos la hepatoesplenomegalia por la hipertensión portal, y ahí está. Fíjense lo que es el razonamiento y lo que es el integrar, lo que ustedes vieron en la segunda era con esto. Entonces, el organismo es un todo, lo estudiamos por parte, por una cuestión, digamos, académica y viciosa, porque si yo tuviera que modificar los programas de medicina, no estudiaría a los pacientes por parte. A lo mejor una introducción por parte, pero después iría a partir del problema y analizar el problema, y seguro que ustedes van a estar más interesados en volver a leer los efectos del alcohol sobre el corazón ahora, y no fuera de contexto estudiando cardiología y todas las patologías que uno no sabe en qué momento voy a necesitar ese conocimiento. Entonces, este paciente además tiene una miocardiopatía dilatada por una miocardiopatía alcohólica. Entonces vamos a ver, bueno, laboratorio creo que, bueno, tiene pigmentos biliares, tiene TGO, TGP aumentada, bilirrubina total EG, y tiene hematocrito bajo, la albumina baja y la protrombina baja. Y se buscaron antígenos para hepatitis A, hepatitis B, perdón, B y C, y no dieron negativo. En la ecografía podemos encontrar una esplenomegalia. Acá hay un Doppler. Ah, no, esta es una ecografía abdominal donde aparece ecográficamente el signo del témpano. El hígado está flotando en el líquido acítico y es como si estuviéramos, al comprimir el cabezal del ecógrafo, el signo del témpano. Y ahí sí, bueno, un eco Doppler cardíaco. Y el ecodoppler de la vena porta y la esplénica para documentar la existencia de la hipertensión portal, a través de un Doppler. Entonces, el estudio, a ver, vamos a bajar acá, y dice, el estudio Doppler color hepatoesplénico y portal se utiliza para estudiar pacientes con hepatitis crónica o cirrosis, ¿no? Sospecha de cirrosis micro o macronodular, dijimos la alcohólica es micro y la poshepatitis es macronodular, la posnecrótica, digamos, y en cualquier condición médica con sospecha de hipertensión portal. También se utiliza en estudio de trombosis y para determinar presencia y ausencia de varices esofágicas. Se estudia la ecogenicidad hepática, los bordes, contorno y tamaño. Con el color se verifica que el flujo sea hepatofugal. Se determina la velocidad de la vena porta, que se mantenga menor o igual a 12 centímetros por segundo y que se mantenga siempre por debajo de los 18 centímetros por segundo. Los valores superiores indican hipertensión portal. Se verifica la presencia, ausencia de ascitis o esplenomegalia asociadas en el estudio, ¿no? Bien, esto lo voy a pasar por acá, ahí. Y vamos a ir para atrás. Bien, vamos a ver las prácticas. Acá tenemos, bueno, cuando tenemos la varices esofágica, hay veces que ceden espontáneamente. Otras veces podemos usar drogas para disminuir
la presión en la vena, es decir, disminuir la hipertensión portal, farmacológicamente. Otras veces podemos utilizar a través del endoscopio métodos esclerosantes, pero en general, en el episodio agudo no se utiliza, digamos, los tratamientos esclerosantes. Los tratamientos esclerosantes se utilizan fuera del episodio hemorrágico. En el episodio hemorrágico podemos usar sustancias vasoconstrictoras locales, podemos usar clips, o bien lo que se utiliza mayormente son las bandas elásticas. Bueno, perdón. Esto se usaba mucho cuando no había endoscopía en los servicios hospitalarios. Me acuerdo, hace 3 o 4 años, 3 años, un paciente ahí en el hospital, no sé por qué no había endoscopía, y me acuerdo que sí, había un balón de Sestack en Blackmore, el doctor Miguel lo debe tener por ahí en terapia, que consiste en un globo alargado y otro más pequeño y de características redondeadas. Este balón se introduce por fosa nasal. Este baloncito es el que se infla en la cámara gástrica y en el esófago. Cuando se llega entonces al estómago, se infla y se tracciona, y esto queda atrapado en el cardias, este globo, y se infla el esofágico para, por compresión, detener la hemorragia aguda. Siempre que vamos a hacer una maniobra en las fauces, ya sea una intubación orotraqueal, ya sea la colocación de una sonda nasogástrica, siempre tengan ustedes spray de silocaína. Tengan siempre, cuando estén de guardia, acuérdense, spray de silocaína. Las cosas que yo les dije que tienen que revisar cuando ustedes entran a una guardia, son 2 cosas. Le agrego la tercera. Le agrego el spray de silocaína. ¿Por qué? Porque en la guardia, si yo tengo que intubar a un paciente de urgencia y tengo que colocar una sonda de Sestack en una sonda nasogástrica, tengo que anestesiar las fauces, y de esa manera el enfermo va a permitir que la maniobra sea menos dificultosa. Pero para hacer la maniobra, necesito un laringoscopio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que asegurarme? Y recuerden para el futuro, cuando entren a una guardia. Lo primero a preguntar, che, ¿hay laringoscopio? Sí. ¿Tiene pila? ¿Prende la lamparita? Acuérdense. Y lo último es la ampollita de adrenalina. Bien. Dicho esto, continuamos.
En una época cuando no conseguíamos balones de Zetaken, no había todavía videoendoscopía, había muy pocos endoscopios o gente que hiciera endoscopía, y no teníamos el balón, lo fabricábamos con una sonda Nelaton, una sonda nasogástrica, y con profiláctico, con un profiláctico, dos profilácticos, uno más alargado, el otro se recortaba, es decir, bueno, lo fabricábamos. Y funcionaba. Hoy día, los servicios hospitalarios suelen tener endoscopistas de guardia pasiva, donde el método tal vez más utilizado es la ligadura de las várices. Ahora van a aparecer la bandita de goma celeste ahí está. Ahí está. En el cuello de la varice se la... Y eso después se coagula la sangre, se cae, digamos, el contenido. Se elimina. Ahí está. A veces requieren varias bandas. Bien. Bueno, este es un abdomen donde se pintó con metiolate, es decir, y es lo que habíamos visto, creo, con respecto a la punción diagnóstica y después la punción evacuadora. Siempre tenemos que mandar al laboratorio el líquido pidiendo, vuelvo a repetir, la celularidad, la lúmina, la bacteriología directa y cultivo. Se puede pedir amilasa y lipasa si uno sospecha de que hay un problema hepático involucrado. Perdón, pancreático. Bueno, y en tutor, ascitis asociada a cirrosis. Hay hipertensión portal, hay vasodilatación esplácnica. Y puede haber un aumento de la presión vascular en territorio esplánico, formación de linfa, ascitis, un llenado arterial insuficiente, activación de vasoconstrictores y hormona antidiurética, retención de sodio, ascitis, o complicaciones, ascitis a tensión, ascitis leve o moderada, una ascitis refractaria. Bueno, esto lo voy a poner después en la plataforma para que ustedes después, para el final de la era, les sirva un poco de repaso. Entonces, esto es fundamental, los mayor de 1,1, un gradiente alto, cirrosis, hepatitis alcohólica, insuficiencia cardíaca, metástasis, insuficiencia hepática fulminante, Buchiari, trombosis de la vena porta. Acá tendría que repasar un poco este tema, lo del Buchiari. Estoy viendo los tipos de ascitis de acuerdo con el gradiente, y me pone el Buchiari, y por otra parte recuerdo que en una de las preguntas hablaba de en qué caso no había ascitis. ¿A ustedes qué le dijeron en la clase de cirrosis, Ezequiel? ¿Recuerda algo?
No, no me acuerdo, doctor. ¿No? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda de alguna pregunta vinculada a las causas de ascitis? No. Bueno, tarea. Esta misma noche, porque por ahí les toca mañana esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes dice no es causa de ascitis? Bueno, y las de gradiente bajo tenemos aquellas donde hay mayor cantidad de albúmina en el líquido, la tuberculosis, la carcinomatosis peritoneal, la citis pancreática, es la que lo decía, que tendríamos que a veces pedir cuando se sospecha que hay una pancreatitis crónica, lipasa y amilasa. El síndrome nefrótico, la serositis, la obstrucción intestinal y el infarto intestinal. Bueno, acá hay una información. Este es el resumen. Dice, alcoholista, trauma abdominal a los 30 años, lo que fue intervenido quirúrgicamente. Dijo que, creo que este fue el que dijo que no recordaba si había tenido transfusiones o si había sido operado. Pero el otro parece que sí. Ahora vamos a ver rápidamente el otro caso. Palidez, ictericia, telangiectasia. Sí, acá había otro interrogatorio, vamos a escuchar este otro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Carlos. ¿Cuántos años tiene, Carlos? 58. ¿Qué le trajo a la consulta? Estoy vomitando sangre. ¿Eso comenzó hoy o cuándo comenzó? Sí, comenzó hoy. ¿Cuántos vómitos tuviste? Y hace unas 3 horas, unos 4 o 5, doctor. ¿Sentís algo más además de los vómitos? Sí, me siento un poco mareado cuando me levanto, tengo moretones y sangro fácil. Está bien. ¿Usted consume algún medicamento, Carlos? Sí, como yo soy depresivo, tomo antidepresivo y paracetamol. ¿Usted los vómitos le atribuís a algo que tomaste o comiste? No, doctor, como normalmente. Nada más. ¿Usted tiene tatuajes? No, doctor. ¿Ya hiciste alguna transfusión o ha donado sangre alguna vez? No. ¿Usted consume alcohol? Sí. ¿Cuánto? Y tomo unas 5 copas de vino y algunas de cerveza por día. ¿Hace cuánto tiempo eso? Desde la adolescencia. ¿Usted tiene algún familiar o algún antecedente en su familia que tiene ese mismo cuadro? O sea, que es alcohólico. Mi papá tomaba. ¿Tu papá está vivo? No, ya murió. Está bien. Además de lo referido, ¿usted tiene algún otro dolor? Siento un dolor en la panza. ¿En qué lugar? En el lado derecho. Está bien, entonces vamos al examen físico. Bueno, él tampoco relató cirugía. ¿Qué se me pasó de contarles algo? No. Creo que con esto vamos a dar por terminado, así tienen un tiempito más para repasar para mañana. No, iba a decirles algo sobre la pregunta que pueden hacerle mañana. Vean el tema de terapéutica. ¿Qué medicamentos se utilizan para reducir la hipertensión portal? ¿Cuáles se utilizan en el síndrome, digamos, que aparece luego de la evacuación masiva de una ascitis? No sé qué otra parte de terapéutica habrán visto en el capítulo de hígado y biliar. Por ahí, colecistoquinéticos, antiespasmódicos, en el caso del cólico biliar, antibióticos para la colangitis, en fin. Tratamiento, por ejemplo, de la colestasis y del prurito de la colestasis. ¿Urso qué? ¿Urso qué, Cáceres?
¿De qué curso? ¿Qué curso, doctor? No. ¿Qué curso no? Urso. A ver. Lita. Colestasis, prurito. Rebelde. Ácidos biliares. Ácido. ¿Podría repetir la pregunta? Urso, Se cortó internet. Urso. urso desoxicólico. Curso desoxicólico. Los antihistamínicos se utilizan, pero parece que tienen medio poco efecto los antihistamínicos. Es muy jorobado, se les va después del prurito, después del parto. Tenía yo el relato, encontré un pequeño video con el relato de una paciente que tuvo una colestasis intrahepática. Hay que ver cómo lo relata, sería interesante. Voy a ver si se los puedo subir a la plataforma. Bueno, señores, voy a dejar de compartir la pantalla. Estoy viendo algunos sobrevivientes nada más, porque parece que la luz sigue cortada en Santo Tomé. Lorena está a media luz, a ver. Lorena está con una iluminación. Estoy por sacar una foto ahí, porque tiene una iluminación con una luz de arriba. ¿Ves? Está bien en el techo. Le da un efecto. En cambio, Ezequiel no sé cómo hizo para iluminarse bien su rostro. ¿Dónde tiene la lámpara? Yo tengo un problema, ¿vio? Tengo que poner algo. Mire, doctor. Martínez también tiene un rostro bien iluminado. Lita tiene allá atrás la luz y medio que... Pero no, está bien. Bueno. Bueno, señores, les deseo muchísima suerte mañana. ¿Sí? Les recomiendo que las preguntas, que seguramente no vienen de Buenos Aires esta vez, antes venían de Buenos Aires los choice y había que leer sí o sí el rey porque eran preguntas que estaban en el rey las respuestas, por ahí buscándola con lupa. Yo creo que acá van a ser más fáciles y sobre todo cosas que dieron en los teóricos el doctor Miguel y la doctora Sosa. De manera que les recomiendo esta noche pegar una repasada a los teóricos del doctor Miguel y la doctora Sosa con respecto a hígado y vía biliar, que es lo que se incluye en esta era. Y ajusten un poquitito el tema de terapéutica, donde aparezca algún dato acerca de terapéutica. No creo, por ejemplo, que les pregunten tratamiento de la enfermedad de Wilson por depósito de cobre, qué sustancia quelante se utiliza para eliminar el cobre. No creo que se vaya tan fino, pero si dieron eso, no sé yo qué dieron en los teóricos, vean un poquitito todo lo que atinente a fármacos. Creo, ¿no? Pero bueno, el sábado me cuentan. Voy a mandarles ahí en el Facebook para que me pongan el dedito así los que probaron. Señores, duerman al menos 6 horas antes del examen. Pueden leer hasta las 2 de la mañana como máximo, 6 horas de descanso. No, viene el despertador porque la doctora es muy puntual. Si llegan a tener problemas con internet, sería grave, pero bueno, espero que no los tengan. Les deseo suerte y nos vemos la semana que viene con temas de neuro. ¿Sí? Nos vemos. Buenas noches. Chao, doctor. Buenas noches, doctor.